Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un Buenas gusto noches, tenerles. licenciado. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. ¿Están enojados o están bien? Licen, buenas Estamos bien. noches. Buenas noches, licenciado. Narcisita, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Licen. Janet, ¿cómo está? ¿Cómo están, compañero Luis? Bienvenido, un gusto saludarle. Gracias, Buenas licenciado. noches, Licen. Buenas noches, licenciado. Maribel, Abigail, un gusto saludarles. Bienvenidos al inicio ya de esta siguiente unidad. Hemos acabado la unidad anterior y vamos a iniciar. Buenas noches, licenciado. Carmencita, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Licenciado, buenas noches. ¿Cómo está, compañerita? Muy buenas noches, bienvenida. Un gusto poderle saludar desde este frío Ecuador. Está apagado su micrófono, compañera. Disculpe, licenciado. No le decía que ya está entrando un poquito el calor por acá. Ah, chévere, porque el frío también creo que es bastante radical allá en los Estados Unidos. Es muy, muy, muy fuerte el frío, licenciado. Ajá. De verdad que es, a veces en Ecuador decimos mucho frío, pero acá no tiene comparación. Igual el calor también es fuerte. Claro. Y nosotros nos quejamos, por ejemplo, yo estoy ubicado en Riobamba, y en Riobamba Ujú. últimamente le han dicho Friobamba, justamente porque tenemos muy cerca el nevado, y realmente sí es frío, pero en otras latitudes, obviamente, los Estados Unidos está más apegado, por decirlo así, geográficamente hacia el Polo Norte, y eso le da Am- otras características en cuanto a la muy, climatología. Es más muy vertical. frío. Ajá, Es muy frío, es demasiado frío. Es exacto. demasiado, demasiado. Pero ahí estamos acostumbrados ya al frío y al calor. Por eso esos bellos paisajes, por ejemplo, en el mes de diciembre, que ya es tradicional a nivel Ah, no. mundial, de ver el árbol de pino, de ver la nieve, los muñecos de nieve y tanta cosa más, es bastante espectacular. Es una Es, tradición mundial eso. es muy lindo para los niños. Cuando cae la nieve, es la diversión de los niños. De verdad que es muy bonito. Es verdad, es muy lindo en el tiempo de invierno en diciembre. Es Sí. muy bonito. Pero se aguanta el frío. Bueno, mis queridos amigos, bienvenidos. Un gusto poderles saludar. Algunos compañeros me han estado escribiendo por interno en relación a la calificación que ustedes tienen en las diferentes asignaturas, en las diferentes tareas. Hay compañeros que, bueno, ya les han mandado el link de la plataforma, algunos de calificaciones, algunos compañeros ya han ingresado y obviamente están preocupados porque tienen ceros, porque tienen unos. Entonces, bueno, en este sentido, eh, yo les he ido calificando. De hecho, ustedes estamos pasando a la cuarta unidad de todo ese proceso educativo. Ustedes tienen calificados la unidad uno, la unidad 2, la unidad 3 todavía está pendiente porque esta unidad 3 se acaba justo en el fin de este mes de mayo. Entonces, todos los compañeros tienen la oportunidad de enviar tareas hasta el 30 o el 31 de mayo. Creo que no estoy bien en qué día acaba, déjenme ver. Discúlpenme. 31 lleva, Licen. Exacto, 31. Entonces, hasta el 31, 12 de la noche, ustedes tienen la oportunidad de todo mundo de presentar las tareas. Hablo de mi asignatura. Una vez que ustedes tengan presentadas esas, procederé a calificar toda la unidad número 3, el foro, la tarea uno, la tarea 2, la tarea 3 y la tarea 4, sumado al examen que ustedes van a tener después al final de esta unidad. Así es que tengan un poco de paciencia. Ahora, hay compañeros que de pronto están un poco confundidos porque dice que en un espacio ustedes ven notas y después están puros ceros. Esos espacios, esos ceros que ustedes tienen, son los espacios que ustedes van a ir llenando periódicamente. Recién les recuerdo que recién nosotros estamos iniciando la cuarta unidad y ustedes tienen un largo camino. Recién estamos entrando casi a la mitad del proceso educativo. Ha volado el tiempo y estamos casi llegando a la mitad. Entonces, el resto de calificaciones obviamente
se los pondrá, se los seguirá ubicando de acuerdo al avance que ustedes vayan desarrollando en todo este proceso. Así es que les ruego paciencia, les ruego que sigan cumpliendo sus actividades y cualquier novedad que tengan en relación a las tareas. Hay personas que igual me están escribiendo y me están indicando que no les he calificado, que no tienen ninguna calificación. Eso es porque los compañeros me han enviado deberes tardíos, me han enviado después de tiempo, después cuando yo ya califiqué, me han estado enviando tareas. Entonces, justamente es por eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? De parte de administración del colegio me pidieron en un inicio que a la unidad le divide en dos partes. Eso quiere decir que yo, por ejemplo, tenía el foro, tenía la tarea 1, la tarea 2, y ya tenía que calificar. Y hay algunos compañeros, ustedes verán que en el documento de la tarea ustedes tienen desde el primer deber, está la fecha de inicio y la fecha de terminación está el último día del mes, ¿no es cierto? Entonces se confían y me envían después y después para mí es doble trabajo. Ahora, ¿cuál es mi metodología en cuanto a las calificaciones? Yo he de calificar después que se acabe el mes, después lo que ustedes tienen, la fecha de final, ahí les voy a calificar. De eso ténganlo por seguro, todo mundo para que esté conforme y tengan todas sus notas al día y no tengan ninguna dificultad. Eso en cuanto a darles una pequeña explicación para que no me estén bombardeando de mensajes y obviamente ustedes ya tengan un poco claro cómo se va a hacer. Se acaba el 31, por ejemplo, de esta unidad. O sea, el espacio para que ustedes presenten tareas se acaba el 31. El 31, el día primero del mes de junio. Recuerdo que en la misma agenda está hasta el 5 de junio, está que yo debo calificar. Entonces tengo esos 5 días para yo proceder a calificar a todo mundo y obviamente que tengan sus calificaciones respectivas, para que no haya ninguna discordia, de pronto querían que no, a mí no me he calificado, que yo sí le presenté a tiempo. Entonces, esos son los inconvenientes. Eso para que ustedes se sigan tranquilizando. Todavía en este proceso todavía no estamos ni a la mitad. Sigan presentando a tiempo, sigan presentando con la misma dedicación que lo han venido haciendo y obviamente ahí ustedes van a poder ver al final de todo este proceso el logro que ustedes han alcanzado. Ustedes ya van a ir viendo posteriormente cómo ustedes van avanzando en sus actividades, que no se preocupen. Por ejemplo, y aquí está en pantalla, ustedes pueden observar el documento que yo siempre les pongo, aunque para muchos les suene un poco repetitivo, pero es necesario porque este documento que ustedes tienen en la tarea es fundamental porque ahí se encuentra toda la información y por eso yo clase a clase, para las personas que ingresan a clases, obviamente les he ido explicando. Para las personas que entran a clase tienen doble trabajo. Primero revisar la materia, luego revisar las instrucciones de la tarea y ver el video para poder hacer la tarea correctamente. Entonces, para las personas que se encuentran en clase, ustedes tienen el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés, por ejemplo, ya es de su tarea definitiva a partir de la unidad 4. Estamos dentro de la unidad 4, vamos a ver gramática. El tema número 1 de la unidad 4 corresponde al verbo to be. Ustedes tienen el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea. Esos son recomendaciones y objetivos para el logro de la tarea. A continuación tienen las instrucciones, cómo tienen que desarrollar la tarea. Recuerden que el trabajo es individual, no tiene que haber copias, no tiene que haber plagio, porque yo donde les descubra por ahí alguna cosa, igual les debe sancionar tanto al compañero solidario como a la persona que ha sido beneficiada del deber que ha sido prestado. Entonces siempre hay que tener cuidado de eso. Deben leer el compendio de la unidad 4, tema número 1, para poder desarrollar esta tarea. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesarios. ¿Qué es lo que dice la tarea? ¿Qué es lo que tienen que hacer para esta primera tarea de la cuarta unidad? Dice, desarrolle las siguientes actividades, contesta las siguientes preguntas. El verbo to be se traduce al español ¿cómo? Ustedes ya vamos a ver en la explicación cómo se traduce el verbo to be. Ya vamos a ver. La siguiente dice, obviamente eso es en español, cómo se traduce el verbo to be. La siguiente dice, la actividad 2 de esta tarea dice las formas del singular del verbo to be, ¿cuáles son?
Ahí nosotros vamos a ver cuáles son las formas en singular del verbo to be. La siguiente dice las formas en plural del verbo to be son, igual vamos a ver. Y al final, a las siguientes actividades tienen ya la traducción. Y se traduce al español. Por ejemplo, tenemos you are, tenemos he is, tenemos it is. Eso tienen que traducir al español. Traduce al español igual they are y we are. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Nada más. Igual aquí tienen las formas del verbo to be, los auxiliares que vamos a ir viendo. Tienen are, is, y no se encuentra en este caso am, que son las tres formas, los tres auxiliares verbales que tiene el verbo to be. ¿Qué significa ser o estar? Eso ya lo vamos a ir explicando en esta clase. Recuerden que deben entregar el trabajo como lo vienen haciendo hasta aquí, súper buenos para los compañeros que desarrollan correctamente. Hay otros compañeros que tienen algún tipo de falencias que yo les he puesto por ahí una notita en su misma tarea que está calificada para que ustedes puedan ver. Recuerden que el trabajo es de forma escrita, clara y ordenada. Deben rotular la hoja de tareas tal y como se les solicita aquí. Ustedes tienen aquí el esquema. ¿Qué es lo que tienen que ir haciendo? Simplemente complementando name, cómo se llaman ustedes, grade, el grado que pertenecen, date, la fecha, matter, la materia, homework topic, el tema del deber, y el week, a qué semana corresponden esto. Como estamos en la unidad 4, recién iniciando, ¿qué week será? ¿Qué semana será? Es la week 1, la semana 1. Eso es todo lo que tienen que hacer. Eso, recuerden que toda tarea es entregada a mano. Ninguna tarea tienen que hacer sobre este documento. Ustedes, por eso les pongo yo la rotulación. Toda tarea tiene que ser desarrollada en hojas de papel ministro, en cuadernos, en lo que ustedes tengan. Todo tiene, por eso dice la tarea, una de las recomendaciones, una de las estructuras que tienen que hacer, dice el documento, la tarea tiene que ser hecha a mano tiene que ser hecha. Luego tienen que hacer una captura o lo que se conoce como foto y eso le suben a su tarea. Tienen que tener cuidado porque a algunos compañeros no se les está cargando bien, no pueden cargar bien todavía y solo se les está cargando la mitad de las tareas. Y vuelvo y repito, yo califico todo, solo lo que ve. Si está a la mitad, pues tienen la mitad de la tarea. Si está solo la rotulación, pues solo les calificaré sobre la rotulación de la tarea y así sucesivamente. Tendrán su nota respectiva, obviamente en base a lo que yo vea. Y por eso a muchos de ustedes yo les he puesto unas notas cuando no está bien la tarea, cuando está incompleta la tarea, y eso quiere decir que ustedes tienen que componer, tienen que corregir. Esta plataforma les da la opción de corregir la tarea. ¿Cuándo ustedes tienen que corregir? Cuando su nota es menor a 7. Cuando tienen 6, cuando tienen 5, cuando tienen 4, cuando tienen 1, ahí tienen que volver a corregir la tarea y volverle a subir. Le borran la tarea que ustedes han subido mal y la vuelven a cargar y con eso yo les he de volver a calificar. Ahí sí tienen que esperarse un ratito, pero ahí les vuelvo a hacer un barrido de la plataforma y les califico para que no sean perjudicados. Es una forma de ayudarles. Entonces ya quedan anticipados como lo que tienen que hacer. Para los compañeros que tienen menos a 7, los que han sacado 7 ya se quedan con esa nota. Pero los que tienen menos a 7 sí tienen la obligación de repetir esa tarea, corregir esa tarea, ver qué es lo que ha pasado y subir correctamente. Las recomendaciones deben de revisar la gramática, ortografía, deben utilizar una correcta organización de ideas dentro de la tarea, tomen en cuenta los parámetros y tiempos establecidos para la entrega y revisen la rúbrica de calificaciones. Aquí está la rúbrica de calificaciones. Lean, compañeros. La lectura es tediosa, es aburrida, pero es necesaria, porque si no, ustedes, les pongo un ejemplo, no les gusta la lectura y tienen, por ejemplo, que hacer una receta y dicen, no, ahí dice una sopa de pollo, pero yo sí puedo hacer. Y resulta que del momento se equivocan de algún ingrediente y ya les sale la sopa fea. Lo mismo sucede acá. Si ustedes no leen, no revisan, no van a cumplir el esquema que se les solicita y por eso empiezan a bajar notas. Es que ojo con eso. En cuanto al final tienen a la información para el desarrollo de los recursos de plataforma, estamos ya en la unidad número 4 con el tema del verbo to be, que traducido al español este to be significa ser o estar, es correspondiente a la semana 1 del 23 de mayo del 2023. Esta tarea permite entregas desde el 23 de mayo, eso quiere decir desde el día de mañana, la fecha límite de entrega es el 30 de junio y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de julio del 2023. Aquí
es indispensable que ustedes sepan. Ustedes tienen la apertura de la tarea, cuando se inicia, y tienen la fecha final. Esa es la fecha final de entrega. Hasta ahí tienen la oportunidad de presentar esta y todas las tareas que se vienen al final. Y yo tengo 5 días sobre el mes siguiente para calificar a todos ustedes. Eso quiere decir que hasta este 30 yo no puedo calificar, no les voy a calificar a nadie, porque hasta ese día ustedes tienen toda la oportunidad de presentarse y ponerse al día en todas las tareas. Así es que quedan avisados. Ya si ustedes así no presentan y les estoy dando una gran ayuda, y si así ustedes no hacen caso, no hacen, ya no es mi culpa, estoy avisando. Eso en Lic- cuanto. Mande. Licenciado, una preguntita antes que se nos pase. Quiero entender bien las calificaciones. Se nos fue, se le apagó. No hay cámara, no hay micrófono. Compañera, si vuelve a ingresar, encantado de la vida. ¿Y si me escucha? Sí, ahorita sí. Ya, ya. Quiero entender las notas que tenemos hasta aquí, hablo por mí, las notas que tengo yo y a continuación están 0. ¿Eso significa que son las notas de hasta el tercer nivel, o sea, el primer parcial? No todavía, no entramos al primer parcial porque no estaríamos ni a la mitad Oh, todavía. No estamos a la mitad. Ya ok. cuando ya tienen ustedes que calcular la mitad de todo este tiempo que ustedes tienen. Recién ahí entramos a la segunda etapa. Entonces ahí es que sigan nomás presentando. Vuelvo y repito, Ok, para los compañeros que tienen algún tipo de dificultad en las notas, ahí vamos a ver. Ahora sí pasamos ya, directo a la explicación en cuanto ya. al contenido de la tarea y cualquier cosa. Gracias, licenciado. En las siguientes clases nosotros les podemos dar algún tipo de solución porque ya el tiempo es bastante corto. Vamos a hablar en esta clase, y esto hemos de seguir reforzando, iniciamos la Unit 4, la unidad número 4. Vamos a ver el verbo to be. El verbo to be se traduce al español como ser o estar. ¿Cómo se conjuga el verbo to be? El verbo to be es relativo al verbo ser o al verbo estar en español. Por ejemplo, cuando deseas presentarte ante otras personas o simplemente decir tu nombre, haces uso del verbo to be. Por ejemplo, en esta infografía tenemos, por ejemplo, Gia, que es un saludo informal, dice I am Margarita. Aquí tenemos el verbo to be, el pronombre que es I, que significa yo, am, que es el verbo ser o estar, el verbo to be ser o estar. Entonces dice I am Margarita, dice soy Margarita. Gia, hola, yo soy Margarita. Si es que quieren traducirlo tácito, porque por lo general la regla ortográfica en cuanto a la estructuración dice que directamente en este caso, como yo estoy hablando de mi persona, este I es la primera persona de los pronombres y que ya hemos de seguir explicándoles más adelante, entonces ya sería redundante yo soy. Simplemente digo soy Margarita. I am Margarita se traduciría menos este yo. Simplemente digo soy Margarita. Por ejemplo, aquí tenemos Gia, Margarita dice I am Juan. Dice hola Margarita, yo soy Juan. Por ejemplo, aquí sí está utilizado correctamente, dice yo soy Juan. Dice igual tenemos el I am. Acá no, está un poquito redundante. Eso en cuanto. Aquí nosotros tenemos un pequeño ejemplo de cómo se los utiliza el verbo to be. Ya vamos a ir viendo cómo más. Este verbo es de los pocos que cambian dependiendo de la persona gramatical en el cual se vaya a conjugar. Por ejemplo, vamos a ver, aquí tenemos una infografía en la cual nosotros podemos observar cada uno de los tiempos en cuanto al verbo to be. El verbo to be tiene tres formas auxiliares. Tiene el I, tiene el am y tiene el am, are, is. Esas son las tres formas del verbo to be. Estas tres formas significan ser o estar. Am, are, is. Esas tres formas significan ser o estar. Ahora nosotros habíamos visto, vamos a ver cómo están estructurados, y nosotros habíamos visto en clases anteriores los pronombres personales. Personal nouns. Tenemos aquí ya divididos en singular y en plural, primeramente habíamos dicho. Por ejemplo, los pronombres personales tenemos la primera persona es I, la segunda persona es you, la tercera persona tiene tres formas, que es he, she, it. En cuanto al plural, la primera persona es we, la segunda persona es you, la tercera persona es they. Si nosotros le traducimos al español I,
se traduce como yo, el solito. You sí se traduce como tú. He es para el masculino él. She es para el femenino ella. It es solo para cosas o animales o sustantivos incontables. It significa eso, esto o aquello. We, en cambio, ya en el plural, significa nosotros. You, en este caso, este you corresponde a la segunda persona del plural, corresponde a ustedes y they corresponde a ellos. Esa sería la traducción. Ahora vamos a ver. Am, are, is significa ser o estar y van conjugados con los pronombres personales. ¿Cómo quedarían y cuál sería su traducción definitiva? Nosotros podemos ver en la siguiente etapa. Dice, por ejemplo, I am. I por sí solito significaba yo, pero si le pongo con el verbo to be am, I am, significa yo soy, significa yo estoy. You are, tú eres, tú estás. He, she, tiene una sola forma verbal que es is, se conjuga con is, de tal manera que quedaría he is, es el es, she is, ella es, it is, esto es, eso es, ya saben, referido solo a cosas, animales y sustantivos incontables. Eso lo que corresponde al singular. Al plural tenemos la primera persona we, en este caso estas tres, la primera, segunda y tercera persona del plural, del verbo de los pronombres personales se conjugan directamente solo con la forma verbal are. We are, you are y they are. We are significa nosotros somos, you are, ustedes son, ustedes están, they are, ellos son, ellos están. Entonces, ahí tenemos la conjugación de los pronombres personales con el verbo to be, sus tres formas del verbo to be, am, are, is. Esas son las tres formas del verbo to be. Ahora, la primera forma del verbo to be, am, es cuando yo hablo en primera persona. Eso quiere decir cuando hablo de mí mismo. Yo soy alto, yo soy inteligente, yo soy estudiante, yo soy profesor, qué sé yo. Cuando yo estoy hablando de mí mismo. El siguiente, you are, aquí hay que tener un poco de cuidado cuando yo utilizo el primer you are correspondiente al singular y cuando utilizo el you are del plural. Como su nombre mismo lo indica, you are significa tú eres en este caso, pero you are para el plural significa ustedes son. ¿Cuándo ustedes van a ver la variación? En el momento de ejecución de la oración, en el momento que ustedes estén en la conversación. Si yo estoy solo con una persona, hablemos que yo estoy con Carmen, por ejemplo, y le digo, you are a student. Digo, tú eres estudiante, pero porque estamos los dos conversando. Pero si yo voy a hablar de todos ustedes, porque estoy incluido en el grupo de clases, digo, you are students. Si ustedes ven, el primer student está en singular, pero este de acá abajo ya está en plural, students. ¿Qué les estoy diciendo? You are students en plural. Estoy diciendo, ustedes son estudiantes. Entonces, ahí se utiliza la segunda forma. Entonces, aquí ya podemos diferenciar. En esta parte, el is y el are. El is se utiliza siempre en el singular, cuando yo estoy hablando de una sola cosa, de una sola persona, de un solo objeto, ahí utilizo is. En cambio, are yo utilizo por lo general cuando estoy hablando en plural, cuando estoy hablando de más de una persona, excepto la segunda persona del plural, perdón, del singular, que es este you are. Ahí hay que tener cuidado. Solo esa parte es una excepción de regla. Esa es la única parte en relación a esta estructura. Entonces, en cuanto a las formas del verbo to be, además de construir frases afirmativas con el verbo to be, se puede formar oraciones negativas y también se puede formar oraciones interrogativas. Eso quiere decir que se puede afirmar, se puede negar y se puede preguntar con el verbo to be. A diferencia de otros verbos en inglés, el verbo to be se conjuga con otras palabras. En otras palabras, cambia gramaticalmente según el número de la persona. Pero primero revisemos los pronombres personales en inglés. Ya habíamos visto los pronombres personales en inglés. I se traduce como yo, you es tú, we son nosotros, they son ellos, he es él, she es ella, it es eso, es un neutro que se utiliza solo para cosas y animales. Aquí ustedes lo tienen en desorden. Aquí el significado de estos pronombres están en desorden, no están como estaban acá. Ellos están en orden como tienen que estar. ¿Pero por qué los puse así?
justamente para que ustedes no lo aprendan mecánicamente, simplemente que ustedes vayan aprendiendo, vayan repitiendo y vayan aprendiendo. Para construir una oración sencilla, por ejemplo, decir que eres un estudiante, simplemente hay que usar el verbo to be. Aquí tenemos el verbo to be. El primero, el pronombre I, el verbo to be, el siguiente, am. Tenemos un artículo definido a y tenemos student. Dice, I am a student. Yo soy un estudiante. Este tipo de oraciones pueden elegir cualquier persona y usar la forma verbal correcta del verbo to be. Eso en la estructuración. En la siguiente clase, por el tiempo, no alcanzamos a ver toda la estructuración, pero la explicación del contenido, pero queda en la obligación de ustedes que tienen que revisar y tienen que repasar para desarrollar la presente tarea. Pero no obstante, esto nosotros lo veremos un poco más, lo explicaremos en la siguiente clase de inglés. El tiempo es nuestro peor enemigo, hemos llegado al final y ya nos estaremos viendo en la siguiente clase.